Muy buenas a todos y a todos y bien llegados a otro programa de Cosplay Presta. Hoy vamos a seguir falando de Xapón y esta vez vamos a hablar de recomendaciones de tiendas o qué podéis mercar estando allí en Xapón. En Xapón está muy normalizado mercar cosas de segunda mano, además cuídenles muchísimo, quiero decir, lo que te va a vender de segunda mano no suele estar dañado, suele estar muy cuidado y siempre lleve una buena compra. Y hablando de cosas de segunda mano, la primera recomendación que os voy a dar es pues mercar kimonos o jaoris. El kimono seguramente que sabéis todos lo que lle, el jaori lle como una especie de chaquetina que se pompa en riba y que se puede usar como ropa completamente normal. De ellas temporadas pasadas en Zara, en Bershka y en tiendas asina había jaoris a vender, evidentemente de peor calidad, pero para que veáis que no llega algo friki, como quien dice. Si los mercáis de segunda mano y rebuscáis un poco, porque como todo, pues hay tiendas que están más enfocadas a los turistas y que van a tirar de inflar los precios, podéis atopar estos chaquetes entre 3 y 10 euros perfectamente. Son muy guapes, suelen estar fechas, no tan fechas en fábrica, están fechas pues, por personas en talleres mucho más artesanos y son un regalo pero guapo. Como accesorios de estos kimonos y de estos jaoris tenéis una montonera de gomes para el pelo, pinces, broches, prendedores, todo lo que podéis imaginar. Y también en Xapón una cosa que hay habitualmente son abanicos, como y el caso de este. Suelen tener pintas a mano, tenéis los de todas las temáticas que queráis. Estos son con flores y otras sí, por ejemplo, con gatos. Tenéislo con personajes de animes, con toda la cosa, con comida, con todo lo que se os pueda ocurrir. Y un souvenir bastante habitual que se trae de allí y la verdad que normalmente no son ni de plástico, son de madera y son bastante curiosinos. En las ciudades grandes, como puede ser Kioto, Tokio, Kanazawa, bueno, en general en cualquier ciudad hay una cadena de, no sé si llamarlo hipermercados, supermercados, voy a explicaros lo que tienen, que se llamen Don Quijote, tal cual, Don Quijote como el Don Quijote de la Mancha, y suelen ser eso, hipermercados que tienen prácticamente de todo, de 7-8 plantas. Nos Don Quijotes podéis atopar de todo, desde comida, como puede ser los conocidos Kit Kat de sabores, podéis atopar mochis, que son una especie de cocina dulce que se come allí. A mí, recuérdenme a les gominoles, aunque ellos dicen que son pasteles, a mí parece más una gominola. Fideos secos en plan ramens para traer para aquí, todo tipo de bebidas raras que se os puedan ocurrir, etc. Y después también tienen ropa de marca, pues de Fila, de Nike, de Adidas, licencias, como y el caso del peluchín este, que es de Sanrio, bueno, y un personaje de Kitty y uno que se llama Kuromi, no es tan conocido. Tenéis también pendientes, anillos, lentillas de colores, cosas de cosplay, cosas para adultos, maletes, collarines para el viaje, todo lo que podáis imaginar está allí. Además, bueno, gafas de sol e incluso pues bolsos de marca tipo Prada, etcétera, también tiene una planta que lleve cosas más caras. Y si es friki, pues tienes una montonera de figuras, no solo en el mítico Akihabara, que es el considerado el barrio friki, el barrio otaku, el barrio de los que os gusta el manga anime y los videojuegos de Xapón y que está en Tokio, sino en general en todas las ciudades. Con Akihabara hay que tener cuidado porque en los últimos años, como ya tan turístico, subió muchísimo el precio. Si casi, si vais allí, hay de algún centro comercial como Trader que tiene muy buenos precios. Y lo que sí os recomiendo es otra vez visitar las tiendas de segunda mano. En casi todas las ciudades también hay 3 cadenas de segunda mano, que es la Simban, Mandarake y Surugaya. Podéis atopar figuras barates, figuras que están con la caja en sin abrir y bueno, pues ya que les compren, tienenles en casa con la caja, ni les abren y vienen hasta con los plásticos. Un ejemplo de cosas que puedes mercar en estas tiendas son las figuras de Kaposket, hay les de anime, de videojuegos, de princesas Disney, etc. En el caso de esta, en España anda sobre 25 o 30 euros y podéis atoparles allí pues entre 3, 6, 9 euros. El merchandising y las figuras y todo lo friki allí es muy barato y si te presta paga la pena, como digo yo, a forrar unos meses en antes, cortarse de comprarlo aquí
y mercar allí y traer una montonera de cosas. Y en antes de finar, dicimos que si se vos escaeció da que nos aeropuertos de Xapón, por lo menos en Haneda y en Narita, los precios son casi iguales y además podéis aplicar el tax free y tenéis una montonera de cosas, incluso merchandising de Ghibli, de Pokémon, abanicos como el que vos enseñé, etcétera. Y vamos, no vais a tener problema. Hasta que teáis en el avión podéis seguir mercando cosas, incluso comida.